Está con nosotros Felipe Aguirre, gerente general de Manpower, y vamos a hablar de un tema del cual vamos a también hablar luego, pero con el ministro de Trabajo. Vamos ahora a conversar con Felipe Aguirre. Gracias por estar con nosotros, señora Aguirre, de las expectativas en lo que a contratación se refiere, es decir, quienes se encargan de contratar en las empresas. ¿Qué están pensando? ¿Contratar o despedir? Los encargados de realizar de tomar esta decisión. Gracias por estar con nosotros, señora Aguirre. Siempre un gusto estar en tu programa, Jimena. Gracias. Bueno, ¿cómo se presenta primero el mundo? Esperemos que de lo malo a lo bueno, en todo caso. Bueno, yo tampoco diría, el mundo no es que esté en mala situación en términos de expectativa de contratación. Hay continentes que están en mejor situación que otros. Hay continentes que se han visto afectados de manera notable por los efectos de la crisis financiera, que en realidad estamos hablando de crisis financiera, porque esto es muy importante acotar. Y hay otros continentes y regiones como la de América que se mantiene bastante más pareja y todavía en índices de optimismo importantes. El mundo se ha desacelerado, el mundo se ha puesto más cauteloso. La encuesta expectativa Manpower ha mostrado resultados menores en entusiasmo que lo que fue el cuarto trimestre del año 2008. Es importante acotar que esta muestra de Manpower se tomó a cabo en la última semana de octubre y la primera semana de noviembre, es decir, en el epicentro del problema de la crisis financiera. Y bajo esa premisa es importante también saber que los empresarios han dado su mejor opinión durante esa coyuntura. En el caso de Perú, lo que se presenta es un escenario sumamente interesante en cuanto que es hoy el país que tiene las más altas expectativas de la muestra global de Manpower. No obstante ello, las expectativas de todos los países han decrecido, pero seguimos siendo los líderes. Y eso creo que denota un optimismo en el empresariado peruano que se distancia de otros lugares del mundo, quizás dado los altos niveles de crecimiento económico. Con algunos números primero del mundo, para luego poder comparar realmente o poder saber realmente qué es lo que ocurre con el caso peruano. Perfecto. Primeramente podríamos hablar ¿Tenemos los cuadros, por favor? ¿Sí? Si nos pueden poner los cuadros en pantalla para... ok, perfecto. Vamos, bueno, aquí están ya las... Bueno, estos son los datos de Perú. Los datos de Perú, pero me cuenta un poquito, por favor, sobre los del extranjero. Bueno, tenemos que el continente europeo, por ejemplo, Rumanía, es el país que tiene la más alta expectativa de contratación con 16%. Tenemos el caso también de Sudáfrica, que tiene 12%, que está dentro del continente europeo, pero el resto de países, salvo Suiza, que tiene un 8%, el resto andan en cifras bastante pequeñas. Por ejemplo, negativas es Francia con menos 2%, el Reino Unido con menos 2%, tenemos España e Italia con menos 9%. Eso quiere decir que hay mucha mayor proporción de empresarios que piensan que van a despedir de los que dicen que van a contratar. Entonces, el ánimo de los empleadores en esa parte del mundo es bastante pesimista. Vamos con Perú ahora sí, esas son las expectativas de empleo, resultados nacionales, primer trimestre 2009, es decir, ¿qué piensan hacer los empresarios, o mejor dicho, las personas en las empresas que tienen la responsabilidad de contratar o no a alguien, dejar de contar con los servicios en todo caso de alguien en los primeros 3 meses del año? Bueno, ahí podemos apreciar una tendencia que se ha producido en los últimos 4 trimestres. Primeramente, que el optimismo en Perú ya no es exultante como fue el año 2007, que teníamos niveles del 52%, 50%. Interesante es que el primer trimestre del 2009 tenemos 24 versus el 52 del año pasado. O sea, ahí no aparece el primer trimestre del 2008, pero fue 52. Y también es interesante señalar que por tercera vez el Perú es el líder en la expectativa de empleo en el primer trimestre del 2009. Las 3 veces que le ha tocado ser líder es justamente en el primer trimestre. Como que fuera una tendencia que el Perú viene marcando. Más 24%, es el número más alto de toda la muestra mundial de Manpower. A nivel mundial. Así es. Sin embargo, no es la muestra más alta como vemos en los últimos 4 trimestres. Claro. Lo que demuestra a todas luces de que se está consolidando una moderación en el entusiasmo de los empleadores peruanos que prevalece justamente, si ustedes miran la cifra de sin cambio,
un 60% de empresarios que mantienen cautela respecto a lo que va a pasar los próximos trimestres. Una moderación, pero que arroja cifras siempre más positivas que en Siempre el más resto de positivas. países. Me toca decir lo que sucede. En realidad, quizás en algunos sectores podrán esperar que esto sea mucho más dramático, pero los empresarios peruanos manifiestan aún voluntades bastante positivas. Ahora, la encuesta se hizo en la última semana de octubre y la primera de noviembre, es decir, en pleno epicentro, como te digo, del problema financiero de los Estados Unidos. Sí, porque es importante, digamos, las percepciones o las opiniones o la visión que se tenga de la crisis va cambiando ni siquiera de día a día, en horas, ¿no? La volatilidad es muy alta. En todo caso, hay que contrastar este nivel de entusiasmo de los empleadores peruanos con las intenciones sobre la marcha del próximo año que la Cámara de Comercio de Lima recientemente ha publicado, sin querer hacer una comparación. Ellos hablan más de un 80%, 75% de entusiasmo respecto al año 2009. Creo que hay que pensar las cosas con mayor perspectiva y no dejarnos guiar solamente por los temores o ronrones de la crisis, ¿no? Vamos con el siguiente cuadro, por favor. Hemos visto ya... Bueno, esta es una comparación para ver cómo han sido el trimestre de 2009 y los dos trimestres donde Perú tuvo justamente el liderazgo mundial. Claro, si bien las expectativas no son tan altas por obvias razones, no es una coyuntura nuestra, no es algo que no hayamos hecho bien, es un manejo financiero, económico del resto del mundo. Yo creo que las señales del mercado, el Perú es un país inserto en la globalización, está pidiéndole evidentemente mayor cautela a la empresa. Pero yo creo que esa cifra refleja lo que los analistas tratan de explicar, que es, nos vamos a ver afectados por la crisis, pero tampoco va a ser una tragedia en el caso peruano. Es decir, va a haber un efecto importante y creo que eso nadie lo puede negar. Y la forma en la que nos afecte va a depender mucho de las respuestas que nosotros demos en términos económicos. Ayer el presidente García daba razones o detalles de este plan anticrisis. Pero, de nuevo, si bien el daño es importante, no es el mismo daño que se genera en otros países. Hay que tomar en cuenta esto, Jimena. Este 24% es la muestra de la confianza que tiene el empresariado en su mayoría respecto a lo que es la marcha del proceso económico y a las expectativas de inversión futura que no se van a detener por efecto de la crisis. Hay comprometido cerca de 17.000 millones de dólares. ¿Qué pensaban ustedes? O sea, usted personalmente...